Reinfo se da un plazo, con cualquier norma que sea, ojo, porque ya el Reinfo tal vez lo cambien de nombre, como plantea el gobierno central, ¿no? Pero si tiene ese espíritu de darle la oportunidad a rajatabla a estos mineros informales de que sigan trabajando, disculpen, pero eso va a promover la corrupción y la criminalidad. De hecho, vamos a hablar con nuestro especialista, Carlos León, vocero de la Red de Estudios para el Desarrollo de Redes, quien hace algunas semanas atrás adelantaba lo que iba a ocurrir y no se equivocó. Señor Carlos León, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos los conectados a Sol TV, a todos los televidentes. Un saludo afectuoso a todos ellos. Y bueno, estamos aquí para conversar del tema contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Primero, mucha ciudadanía dirá, ¿qué es el Reinfo? ¿De qué está hablando el periodista? No entiendo, explíquenos mejor. Usted es el especialista. ¿Qué es el Reinfo en realidad? Ok, Carlos, fíjate, en principio hay que diferenciar entre mineros ilegales y mineros informales. Entonces, los mineros informales claramente son bastante pequeños, pero operan siempre en zonas permitidas. Entonces, para formalizarlos, para lograr que se adecúen a la norma tributaria, al proceso de minería en general, se sacó esta ley de Reinfo o de registro del informal minero. Sin embargo, también tenemos al minero ilegal, que es el que opera en zonas que no son permitidas. La ley del Reinfo es muy clara, no permite la operación, por ejemplo, en zonas arqueológicas, por ejemplo, en zonas que son recursos naturales, en parques nacionales, en reservas forestales. Tampoco permite la explotación de lugares que ya tienen un titular minero o una concesión. Entonces aquí comienzan los problemas, ¿no? De esa ventana bastante gris que existe entre minero informal y minero ilegal, comienzan todos estos problemas que estamos viendo ahora, que terminan pues usando una norma que aparentemente quiere beneficiar al pequeño minero y termina beneficiando al minero informal, que no cumple con ninguna del marco normativo del Reinfo, que como ya te indiqué tiene todos estos requisitos, ¿no? Además que tiene que pagar sus tributos, y claramente los mineros ilegales no pagan ningún sol a la fecha, ¿no? Hay Claro. una evasión tributaria gigante en este aspecto. Y detrás de esto, detrás de esta ilegalidad, hay corrupción y hay violencia, delincuencia. Bueno, no te falta razón, Carlos, en eso. Fíjate, la SBS hizo un estudio hace poquito y lo publicó respecto a cuánto está ligada la minería ilegal al lavado de activos, ¿no? Y a qué aspectos hacen que esto sea bastante vulnerable. Y señalan claramente que la corrupción de las autoridades, el poco control de las autoridades, la falta de control policial y la falta de coordinación institucional, fíjate, muy importante, ¿no? Esto de coordinar entre una autoridad y otra o entre entidades del Estado diversas para poder enfrentar la ilegalidad minera no se da, ¿no? Entonces la SBS en base a estas debilidades se encuentra que ha crecido muchísimo el lavado de activos por la minería ilegal. La Superintendencia de Banca y Seguros, fíjate, ha calculado en 18.000 millones de dólares este proceso de lavado de activos en la última década, una cifra a toda luz bastante grande y es bastante mayor que el problema del narcotráfico. La minería ilegal hoy por hoy, Carlos, se ha convertido en el principal flagelo del crimen organizado del país. Queda clarísimo. 22 años en promedio tiene el Reinfo y tengo acá una cifra interesante para entender mejor, para dar el contexto. Según cifras oficiales, ojo, de 84.518 operadores inscritos en el Reinfo, o sea que cuando salió el Reinfo, la única manera de operar legalmente, era inscribirse, estar en este proceso de formalización. Se inscribieron 84.518 operadores. Solo de estos 84.500 operadores, solo 2.065 han logrado formalizarse. Solo 2.000 de 84.000. Esto representa el 2.44%. Nada. Todos los demás han operado de manera ilegal y sin ninguna intención de querer formalizarse. Ahora vamos un poco más allá. Este Reinfo, que veíamos como la puerta abierta para que continúe toda esta ilegalidad, esta corrupción y esta violencia, terminaba el 31 de diciembre, amigos televidentes. Ahí se terminaba el plazo que ha venido ampliándose todos estos años. Pero hoy, este año terminaba una vez más el plazo y dijeron,
El año pasado dijeron lo mismo, no se va a ampliar, se cierra el 31 de diciembre, sigue así. Con eso discurso venimos hace tiempo. Señor León, pero finalmente se ha sabido que desde el Congreso no hay el espíritu de hacer esto. Bueno, claramente la norma no ha cumplido sus funciones, ¿no? El Reinfo tiene ya, como tú señalas, varios años y si lo vemos en efectividad, no ha conseguido nada. Por ejemplo, solamente entre La Libertad y Piura tenemos alrededor de 6.000 mineros informales, o por no decirlo también ilegales, suspendidos. Ahora, uno se preguntará, ¿pero es muy difícil acaso registrarse en el Reinfo? ¿O por qué no lo hicieron en todos los años que han tenido para hacerlo? Fíjate que solo se necesitan declaraciones juradas, o sea, ni siquiera hay que hacer trámites más complejos que esos. Sin embargo, el espíritu de la norma y el espíritu bajo el cual fue dado es simplemente para mantener una actividad que a todas luces es bastante nociva. Ahora, en la última ampliación que se hizo de Reinfo era para flexibilizar aún más los requisitos. Mira un dato curioso, el Reinfo exigía hasta hace un par de años que las empresas mineras o los operadores mineros, pequeños o informales, tengan como máximo 5 años de antigüedad. Y mira el dato curioso, la SBS ha encontrado, la Superintendencia de Banca, ha encontrado que la minería ilegal que lava activos tienen aproximadamente 3 años de antigüedad. Entonces, como no se cumplía ese requisito para el Reinfo, el Congreso en su momento lo postergó y eliminó este requisito. Entonces, el Congreso lo que ha venido haciendo, estimado Carlos, es modificar una y otra vez el plazo de vencimiento, no para exigir más, no para exigir que sean de mejor calidad ambiental o que por lo menos se adecúen a las normas, no, lo que ha hecho es flexibilizarlo más una y otra vez. Incluso así, muchas, como tú señalas, muchas empresas y actores mineros no se han formalizado. La tasa de suspensión es elevadísima, supera el 70 a Sí. 80% en las regiones más acuciantes de ese problema, como La Libertad, Piura, Puno o Madre de Dios, ¿no? Que es donde el drama es bastante mayor. Así que tienes toda la razón, hay una especie de flexibilidad política a un sistema que no ha generado ningún beneficio y que por el contrario va siendo nocivo cada vez más, como lo reportan todas las entidades que se dedican a aspectos ambientales, por ejemplo. Habiendo tanta problemática, amigos televidentes, en nuestro país, sabiendo el grado de criminalidad que tenemos y siendo conscientes de que esta criminalidad sangrienta proviene muchas veces de la minería ilegal, este Congreso, así como ha dado varias normas que han favorecido a delincuentes, ¿correcto? Ahora quiere dar una norma para ampliar este reinfo, sabiendo todo lo que la sociedad está sufriendo, para darle plazo, ventaja a los mineros ilegales o informales, sabiendo todo lo que está ocurriendo. Pero mi pregunta va en ese sentido. ¿Por qué? ¿Por qué desde el Congreso se pretende seguir dándole chance a algo que sabemos que no funciona y que obviamente a todas luces no hay un espíritu de querer ser formales? Señor León. Dos temas son importantes ahí. Primero, que el ente rector de la política minera en el país es el Ministerio de Energía y Minas y el ente ambiental es el MINAN. En el Reinfo, por ejemplo, se le quitan atribuciones al Ministerio de Ambiente para dárselas al Ministerio de Energía y Minas. Cuando uno ya comienza este pequeño desorden, esta falta de gobernanza a nivel del Estado, quitándole funciones a uno, dándoselas al otro y no acompañándolos de presupuesto o capacidad técnica, tienes un problema en el ente rector de la política minera en el país, que es el Ministerio de Energía y Minas. Entonces tienes un lado del Ejecutivo que tiene bastante inacción o bastante limitación para poner en marcha un sistema que se delega libremente pero sin recursos, como también pasa con los gobiernos regionales. Ahora, ese es el lado, digamos, de la política o el ente rector, ¿no? Y luego está el lado político, ¿no? El lado de cómo es que todo este proceso de minería artesanal o informal acompañó a muchos políticos en el pasado, ¿no? Claramente la bandera de muchos políticos en las últimas elecciones y en las anteriores también, incluso con el presidente anterior, había esta bandera de proteger o por lo menos incentivar o tener una bandera de apoyo a la minería informal. Sin embargo, una bandera de apoyo que puede ser muy bien intencionada, se estrella con la práctica de muchísimos mineros ilegales que solo esperan esta oportunidad para seguir lucrando, ¿no? Entonces, hay un lado de inacción de la política rectora. Por ejemplo, a la fecha, aún no se presenta en el Congreso el proyecto de ley de la minería artesanal y pequeña que anunció
no solamente el ministro, sino la presidenta. Mañana, Eso supuestamente. aún no se presenta. Mañana Y uno dice. dice, pero ¿por qué no se presenta? Adelante, Carlos, adelante. Sí, para mañana han dicho, han pasado tantas semanas, pero acá ha habido su truco, ¿ah? El señor Rómulo Mucho, ministro de Energía y Minas, ha estado esperando hasta el último para ver si lograba desde el Congreso esta ampliación. Como ha visto que la cosa no avanzaba, han dicho, no, mañana a primera hora está entrando esta ley que llamaban MAPE, o que llaman MAPE, que lo van a presentar mañana. Veremos qué pasa. Pero no hay un espíritu, o sea, sincero por parte del gobierno de querer terminar con esto de una vez. Es como un partido que todo el mundo quiere que dure pues ya no 90 minutos, ¿no? Sino 180, 360, y nadie se anima a meter ningún gol. Todo el mundo está esperando que esto suceda por algún motivo en particular. Entonces lo que estamos haciendo en realidad, estimado Carlos, es propagar una actividad delictiva que además tiene conexiones con muchísimas otras actividades delictivas, lo cual es un gran peligro para la sociedad, porque el crimen gana espacio y tenemos que combatirlo, Carlos. No podemos dejar que el crimen se apropie del concepto de sociedad, ¿no? Si nosotros comenzamos ya a ver como normal ese tipo de actividades ilegales, pues vamos mal, ¿no? Hay mucha agenda política en estos momentos que protege al sector informal, que quizás puede estar bien intencionada, pero que termina protegiendo a la actividad ilegal, como bien también señalas. Y qué duda cabe que la intención de estos políticos representados en el Congreso y que representan los partidos, ¿no? Su intención es que te vamos a ampliar la ley, ¿no? Pero no es gratuito, ya sabes, ¿ah? Ya es gratuito, no, o sea, eso es obvio y como bien dices, va a haber mucho de este dinero que va a financiar campaña, las campañas van a ser más que millonarias. Es más, he escuchado por ahí, mira, amigos televidentes, que algunos que querían llegar a ser candidatos, ahora se están tirando para atrás, no porque no quieren hacerlo, sino que dicen, no, me dice, si voy a ser candidato, definitivamente algún minero ilegal va a querer meter su plata, y si yo le digo no, va y me mata. Así que prefiero estar en mi casa tranquilo a ser candidato. O sea, hemos llegado a ese nivel de terror en el país. Entonces, aquellos que van a postular, buen provecho, dirán para muchos. Bueno, como bien señalas, la confianza es un factor fundamental para hacer vida democrática, para que la política logre espacios, para controlar también a los malos políticos. Confianza necesitamos. Ahora, se supone que esta confianza, estimado Carlos, tiene que venir de la mano de la nueva ley de pequeña minería y minería artesanal que se ha anunciado mucho. Así que esta es una ley que tiene algunas cosas interesantes, algunas cosas buenas, y en otras nos queda todavía el debate, ¿no? Por ejemplo, se va a dar un plazo de alrededor de 330 días para poder formalizar a la actividad minera informal, lo cual uno se pondría a discutir, ¿no? ¿Qué tan viable es este plazo? Si el plazo se cumple, bienvenido sea, pero no se ha cumplido en muchos años. Es darles Así lo que bueno, mismo, sí. esperemos que esta ley dote de recursos a quien realmente va a fiscalizar y supervisar este proceso, estimado Carlos. Perfecto. En todo caso, esperemos a ver cómo se desarrolla el tema en las próximas horas, porque este va a estar en agenda. Están contra el tiempo y muchos quieren sacar. La norma el día de hoy ha regresado a comisión. Ha habido ahí la congresista Diana González presentó una cuestión previa en la Comisión de Energía y Minas y logró que estos proyectos que habían presentado para ampliar el reinfo, ¿no? Todos estos predictámenes vayan nuevamente a la Secretaría Técnica. En tanto, esperamos también que mañana ingrese, como bien lo dice usted, esta ley MAPE, que es la propuesta finalmente que el gobierno dará a conocer en las próximas horas, si es que esto se logra concretar. Esperemos y estemos atentos a lo que pasa en las próximas horas, señor Carlos León. Claro, Carlos, es importante, Carlos, indicar que esta ley ya se pone a tono con lo que todo el mundo ya hoy día señala, ¿no? Por ejemplo, el Instituto de Ingenieros de Minas ha publicado ya la trazabilidad o la ruta del oro ilegal. Esta ley por fin coloca como un artículo la trazabilidad de la minería de oro o la minería ilegal o la minería en general pequeña, de modo que por fin tenemos una norma que va a hacer lo que los privados hoy día hacen. El Estado al menos comienza a tomar su rol. Ya conocemos mucho, fíjate, se han publicado hasta videos de cómo se controla el oro que sale de Patás, Sí, con sí. escasísimos recursos, y tampoco le podemos pedir mucho a los gobiernos regionales, Carlos, por cuanto su presupuesto es súper limitado. Mira, hice un cálculo muy sencillo y encontré que para fiscalizar o supervisar en La Libertad, por ejemplo, a los 4.000 mineros suspendidos, que ojalá se adecúen con la nueva ley MAPE,
el presupuesto que se ha asignado son apenas 17 soles para este año. Sí. Entonces uno pues, se pone a pensar, con 17 soles por minero, ¿qué podrías fiscalizar? Entonces claramente esta ley por fin establece que los gobiernos regionales podrían financiarse con canon o podrían contratar el servicio de supervisión. Todo Ujú. podría ser siempre discutible, Haya voluntad política pero al también, menos ¿no? la ley, Carlos, trata el problema lo enfrenta, ¿no? Algo que hemos evitado durante años por acción, por omisión o por intención. Perfecto. Le agradezco muchísimo, como siempre, por estar esta noche con nosotros y darnos pues todo este panorama de una situación de coyuntura importantísimo y de de vital importancia, como es la minería ilegal y todo lo que genera. Veremos cómo actúa el Congreso. Señor León, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, Carlos, y no olvidemos que no se trata de legislar sin fin, sino se trata de que las leyes se cumplan, Carlos. Un saludo a tus televidentes y un saludo a Sol TV. Muchísimas gracias.